tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, tratando de acercar la realidad, ¿no? Cada vez nos queda más lejos, pero hay que tratarla rápidamente, con charlas y debates que son necesarios, ¿no? Para reconstruir un tejido, no solamente comunicacional, sino social, que está cada vez más roto. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, un tejido cultural. Cultural por sobre todo las cosas. Sí. Esto que resuena, ¿no? La batalla cultural perdida, sí, no sí. perdida. Bueno, yo creo que no. Pero bueno, la historia, digamos, dominante, la palabra dominante ha reestructurado un montón de palabras, o le da una significación y claramente no tiene que ver con las mayorías. Sin duda. Hay que reconstruir todo eso, ¿no? Sí, señora, así será. Bueno, presentamos el programa hoy. Dale, lo presentamos, ahí vamos. Si bien las estadísticas de la violencia letal en la ciudad de Rosario hablan de un franco descenso en sus cifras, el debate sobre la intervención de las fuerzas federales y el accionar de la justicia sigue siendo raquítico. ¿A qué o a quiénes se le puede atribuir el control de las calles en los barrios? ¿Se puede proyectar un cese al fuego a largo plazo? Hoy en Catalejo, la violencia disminuyó gracias a la presencia de reguladores. Muy bien, y lo tenemos de invitado a Carlos del Frade, que Sí. siempre lo llamamos, ese tipo que... Drupi. ¿Ves que aparece en todos lados en el mismo momento y no sabe cómo hace? Porque es extraño verlo. Yo tengo la teoría de que son varios. Que son varios Carlos. Como hologramas, hay un original y otro que están yendo a muy distintos probable. lugares. Pero bueno, siempre cuando puede, que mayoritariamente sucede, dice que va. Sí. Y como sabe y conoce los tiempos del periodismo, siempre está antes. Exactamente. ¿Cómo le va, Carlitos? Un gustazo, un privilegio estar con ustedes. ¿Cómo andan? Bueno, bienvenido. Bien, gracias, Carlos. Bueno, seguimos convocándonos para tratar, ¿no? de ver cómo podemos analizar esta coyuntura, esta realidad cada vez más oprobiosa, cada vez más compleja, en un marco que venimos marcando desde este programa, desde tu militancia y mucho tiempo antes de la profesión también, que claramente si no se subsanan cuestiones que tienen que ver con el desquebrajado tejido social y no empezamos a mirar, o la justicia o el Poder Judicial no empieza a mirar a aquellos responsables de tanto dolor como el titiritero mayor, esto no se va a solucionar, ¿no? Estamos convencidos de eso. En realidad, esta cuestión de definir por qué la realidad es tan dura y tan dolorosa para nuestro pueblo es porque me parece que hay una mentira original, claro, en el discurso de Milei, y también al cual se le han sumado 18 gobernadores que firmaron el acto de mayo, entre ellos, tristemente, a mi entender, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Es esta idea de que él supuestamente iba a estar como un topo dentro del Estado para destruirlo, y en realidad no es así. Él usa el Estado, claro, al servicio de las minorías. Y ahí comienza el dolor. Porque cuando el Estado juega a favor de las minorías, las que sufren automáticamente son las mayorías. Y esa pauta de comportamiento, que es lo que exhibe o lo que exhibió Trump cuando gobernó Estados Unidos, lo que exhibió Bolsonaro cuando gobernó en Brasil, lo que está exhibiendo ahora Milei en la Argentina, es toda una definición. Hay un enorme sufrimiento en las mayorías populares y tiene mucho que ver además con esto que ustedes recién estaban charlando y que me parece que no hay que perderlo nunca de vista, esta cuestión de cómo aquello que alguna vez creíamos que eran valores culturales eternos desde la recuperación de la democracia, quedó demostrado que no son eternos. Hasta dónde se perdió o no se perdió, lo cierto es que no son eternos, y para mí eso le da un sentido existencial a nuestra vida, hasta el final. Claro. Hay que pelear hasta el final de nuestras vidas para volver a decir que la sociedad que queremos para nuestras hijas, para nuestros hijos, es con más derechos, no es con menos derechos, y esa es la pelea que hay que hacer, coyunturalmente con distintas cuestiones. Acá en la provincia de Santa Fe cuesta mucho entender por qué Puyaro, cuando asume en diciembre, viene con un discurso a favor de la presencia del Estado al servicio de las mayorías, pero a 6 meses de andar, a 7 meses de andar, lo que queda demostrado es que aumentaron todos los impuestos para que lo pague la clase media y los sectores populares, y no se toca a las 100 empresas exportadoras más importantes que tiene la provincia de Santa Fe, y eso genera que la tarifa supuestamente remedie los problemas que hay en Agua Santafesina, en la empresa provincial de la energía, en la cuestión inmobiliaria, y eso es en realidad una definición política. El Estado le hace pagar a las mayorías lo que el Estado decide como privilegio que no paguen las minorías. Clarísimo. ¿Cómo se hace, Carlos, para trabajar
en esa la realidad segmentada, ¿no? Porque hay muchas, como trabajador de prensa también te lo digo, sí, ¿no? sí. Como periodista, a los pibes, a las pibas, Sí. muchas veces les llega esa realidad segmentada, una realidad que a veces no es real, pero ya queda como una verdad. Sí. ¿Cómo se hace para entrar ahí? La única manera es insistir con información precisa, rigurosa, en donde el dato va a terminar generando una conciencia, es decir, por más que no coincido con lo que dice este tipo, por más que no coincido con lo que dice esta mujer, tengo que aceptar que ese dato termina siendo revelador. A mí me parece que más que nunca el periodismo tiene que volver a su fuente real, que es información rigurosa, precisa. Nosotros lo intentamos hacer en estas 3 actividades que para mí van de la mano: el periodismo, la política y la educación. Sin información rigurosa y precisa, sos un chante y terminás yendo a cualquier lado. Lleva más tiempo por esta destrucción de la conciencia colectiva que se ha llegado especialmente últimamente a través de los celulares y también de los grandes medios de comunicación, pero hoy incide más un celular que un gran medio de comunicación. Y esta tendencia que se vio a partir de la pandemia de lo que nosotros llamamos el retorno de los brujos. El retorno de los brujos es la irracionalidad por encima de la racionalidad. Esto de elijo creer por encima del elijo pensar. Hay que volverle a darle dimensión a la idea, pensá, porque creer te pueden hacer cualquier cosa de creer y te queda además una respuesta muy horrible, muy chiquita, porque sí o no. Ahora, en el medio, la realidad es diversa, es múltiple, por eso hay que elegir pensar. Esa dispersión hace que igualmente insistamos en eso, pero lo primero es lo que ustedes decían. ¿Cómo hago para hacer lo que decía Rodolfo Walsh? Escuchar bien a la pibada o a cualquier sector para contar bien lo que le pasa a la pibada o a cualquier otro sector. Sin duda, y eso que apuntás es fundamental también, ¿no? Porque uno escucha por ahí a mucha gente que todavía tiene cierta esperanza, ¿no? Sí, claro. En el gobierno. Habla de esperanza, hay que darle tiempo. Bueno, yo creo puede ser, vamos a ver, ojalá, no todo en potencial, le digo, cuando estamos hablando claramente de no algo que tenga que ver con, sí, quizás con una política dogmática en lo económico, pero digo, no en algo que se puede presentar como azaroso, ¿no? La política o digamos, el proyecto económico puesto como una timba, ¿no? Y me parece que esto tiene que ver con algo mucho más concreto, que es por qué vienen y por quiénes vienen, ¿no? Sin dudas. Igualmente, hay que respetar mucho esa creencia que se ha generado en nuestro pueblo, entre otras cosas, a mi entender, por la falta de profundidad de la política de aquellos sectores que se definían como nacionales y populares y terminaron siendo muchas veces antinacionales y antipopulares. Eso se ve con claridad en lo que pasa con el puerto de Rosario. Creo que la es matriz extractiva, ¿no? Lo más claro, lo más definitivo, lo más emblemático de todo esto. Hasta dónde dijeron que iban a ir y terminaron entregando todo. Por eso Milei no es un plato volador y un extraterrestre que se baja del plato volador. Tiene que ver con toda profundiza lo que ya se daba, ¿no? Así que lo que sí creo que hay que hacer 2 cosas. Por un lado, denunciar con nombre, apellidos, precisiones lo que pasa de lo cercano a lo lejano, lo que está pasando en Santa Fe, en Rosario, y al mismo tiempo el otro gran laburo es cómo juntás a todas personas o sectores intergeneracionales que vayamos construyendo una estrategia de poder para que el Estado, de una manera diferente, no boba, no cómplice, esté a favor de las mayorías y no a favor de las minorías, como pasa hoy, que para mí es la clave de lo que está pasando. Antes de traerte a lo que es el territorio santafesino, te hago una más a nivel nacional. ¿Cómo ves esta reformulación, si es que la hay, en la oposición? Lo que pasa es que hay distintas oposiciones y la oposición sigue siendo todas las vertientes del peronismo. Vamos a entrar en la mecánica que quiere Milei. A Milei le viene bárbaro sentir que la única oposición sea el peronismo, y a mí me parece que a los sectores opositores, incluso a los sectores del propio peronismo, le hace mal eso. Hay que ver cómo nos vamos redefiniendo distintos sectores de izquierda, que por supuesto también estamos divididos y estamos separados, lo cual ya a esta altura es una estupidez cósmica, esta diferencia, esto de pensar la Argentina desde Buenos Aires y no desde Santa Fe y de Rosario, que es donde nos movemos por otro lado. Tal cual. Pero lo cierto es que a mí me parece que hay distintas oposiciones. En esas distintas oposiciones
hay que hacer algo distinto. No puede haber acá una locomotora de un tren frentista que diga esto es por acá, por el peronismo. Nosotros claramente respetamos todo lo que representa el peronismo, pero hoy hay mucho más candidatas y candidatos que líderes. Hay muchos más candidatas y candidatos que referentes y referentas. Entonces, está bien, vos venís de una identidad mayoritaria, pero ya no lo sos. Son expositores doctrinarios, pero no hay líderes, ¿no? Claro. ¿Líderes populares? Populares, claro. Nosotros no los tenemos. Podemos tener referencia y podemos decir cosas que a veces da la sensación que llega más o menos. Pero del otro lado, claro. Tampoco veo que se salga alguien y diga, copamos el monumento a la bandera. Sí, hay mucha autorreferencia, ¿no? Mucha autorreferencia de quiénes son. Pero después no hay, digamos, una cosa concreta o... Son todos precandidatos. Todos precandidatos. Precandidatos. Y eso también me parece que coopera, ¿no? Al proyecto de Milei. Sí, al proyecto de Milei, porque se está hablando ya con pensamiento 2027 a proyección y la actualidad es escabrosa, digamos, ¿no? Los tiempos del pueblo no son los tiempos de los candidatos muchas veces. Ahora, es igual en esos tiempos del pueblo aparece eso, la otra cuestión claro. que había pasado con Menem en el 95 de esto. Estoy sufriendo, me estoy sacrificando, pero creo que mis hijas van a vivir mejor. Es muy difícil contra eso, porque eso es una creencia claro. de raíz religiosa. Religiosa. Yo me inmolo para que mis hijas vivan mejor. ¿Quién? En un gobierno donde no tiemblan, por eso te digo, no le tiembla la pera así la fuerza del cielo, ¿no? La irracionalidad por encima de la racionalidad. Y esa cuestión de hacernos creer de que no podíamos cambiar el celular, de que no podíamos irnos de vacaciones, y cuando nos fuimos, cuando cambiamos el celular, cuando a lo mejor... Es una locura. Claro, pero te hacen ver déficit cero, lo pusieron en esto del acta de mayo. Déficit cero, un gasto público que no sea después del 25%, lo primero la propiedad privada. Esta idea de que se habla de trabajo, educación sin sentido, no se habla de industria, no se habla de cuestión ecológica. Claro, eso está por fuera. Mucho eso. No existe. Y se le exige a las provincias en el punto séptimo que se abran a rematar los bienes comunes, los recursos naturales, como se dice en el punto 7, a favor de las multinacionales. Es muy fuerte. Ahora, frente a eso hay que enfrentarlo, denunciarlo, y al mismo tiempo intentar construir una respuesta con esperanza. No es fácil, no es sencillo, pero hay que tratar de hacerlo. Sin duda. ¿Hacemos el borde? Dale, y nos volcamos un poquito más al territorio santafesino. Dale. Vamos. Muy bien, estamos hablando con el diputado provincial Carlos del Frade, tratando siempre, a ver, primero de mantener viva y encendida la llama, ¿no? Porque sin llama no podemos funcionar, totalmente. Cada uno de su lugar, y creo que eso está por fuera de la discusión. Ahora, claramente, esto de rever estrategias, no solamente comunicacionales, a la hora de ver cómo llegar a un puñado importante de adolescentes, de jóvenes, que hoy por hoy, como decía Carlos, se rige todo por una verdad absoluta que es la que les llega a través de TikTok, de Instagram o de donde fuese, y a la vez también los dirigentes, ¿no? Que tienen que ser lo que conduzcan una oposición que algunos, como no me acuerdo quién lo definió notablemente, que le dijo un oficialismo blue, que de oposición por ahí no tiene nada, ¿no? Es un oficialismo blue. Territorio de Santa Fe, ¿no? Sí, nos metemos acá un poquito, que nos sobra también, ¿no? No, y aparte estamos hablando con alguien que tiene muchos números en esto, muchos libros escritos también. ¿Cuál es tu análisis en torno a estos 7 meses de gestión? ¿De Puyaro? Sí, y también de lo que es el ministro Cosioni, que han implementado políticas, obviamente basadas también en ayuda del gobierno nacional, con saturación de móviles, con saturación de fuerzas, ¿no? Lo hablábamos antes de todo esto y decíamos, nunca han traído resultados buenos, ¿no? La presencia policial, bueno. ¿Cómo lo ves ahora cuando desde el gobierno provincial se presenta, tenemos la mitad menos de homicidios? ¿Cuál es tu lectura? Las dos. Primero una reflexión general, si me permite, sobre lo de Puyaro. Yo creo que el gobierno de Puyaro, como habíamos dicho en primer bloque, la cuestión de que en su discurso original hablaba de un Estado a favor de las mayorías, termina siendo un Estado al servicio más de las minorías y termina siendo un péndulo roto. Va del centro a la derecha, nunca a la izquierda, es un péndulo roto, absolutamente. Por eso coincide con Milei en esto de los 10 puntos, lo cual para mí es
muy triste y preocupante, no por su suerte personal, sino por la suerte personal de millones de santafesinos. Esto en primer lugar. Lo de seguridad es para analizar y mucho. En seguridad efectivamente hay un 60% menos de homicidio en el departamento Rosario. Terminás el primer semestre con 58 asesinatos en Rosario, lo cual es una cifra mínima frente a los casi 240 que tuvimos en el primer semestre del año 2023. Ahí los resultados le dan la razón. Ahora, lo que yo pregunto, y lo que me lo vengo preguntando todos los meses, hago esa pregunta y por supuesto con un exitoso fracaso, nunca me lo responden. ¿Qué es lo que cambió? Claro. ¿Por qué se redujeron tanto los asesinatos? ¿Qué pasó? Entonces la primera respuesta es esta: hay presencia federal. No me corras con la vaina, porque esta es la 11ª vez que llegan las fuerzas federales a hacer lo mismo que hicieron las 10 veces anteriores. Que sabemos que cuando se retrae o se van, volvemos a la problemática, ¿no? Dale, vamos a admitir que es un condimento, pero es un condimento chiquitito. Sí. El orégano, que no sirve para mucho, ¿viste? Por ahí como que queda ahí. En los barrios en donde se cocina todo esto, claramente se habla de otra cosa. En los barrios se está hablando de que hay reguladores. Es un término que ha aparecido especialmente de diciembre para acá. Los reguladores son los que usan las grandes bandas. Recordemos que Rosario, el departamento de Rosario de por sí, tiene hoy 60 bandas narcopoliciales barriales, por abajo. No son carteles, son bandas narcopoliciales barriales. Algunas con mucho poder económico y de fuego, Los Monos, Alvarado, Grantón. Son bandas que han desarrollado peso económico y peso de poder de fuego. Esa gente tiene reguladores. Gente que puede, a cambio de dinero, siempre, a cambio de dinero, puede empezar a decidir sacar las armas del territorio. ¿Cómo se sacan esas armas? Alguien las paga. Eso que hoy se está hablando en los barrios, a mí me da la sensación que es una explicación bastante contundente. Después lo que hay que analizar, cuál es el rol de los viejos comisarios retirados que han vuelto a ser empleados del Ministerio de Educación, como es el caso de Costantini, o del Ministerio de Seguridad, qué rol están cumpliendo. Ahora, eso lo que refuerza, más allá de estas palabras que empiezan a aparecer y que son nuevas, eso lo que refuerza es la vieja idea del doble comando. El doble comando era: vos como jefe de gobierno y de las fuerzas estatales que dispone el gobierno, vos hacés que esos comisarios resuelvan con las bandas más fuertes determinada tasa de tranquilidad, como le gustaba decir a Saín. La tasa de tranquilidad es que haya una tercera parte de homicidios con respecto a lo que había. O sea, baja la violencia letal. Negociás las muertes. Pagás por eso. Pagás por eso. No es que por arte de magia. Eso, claro. Tiene un valor, un costo. Tiene un costo. Esto se grafica de esta manera, pero eso ya pasó muchas veces en la provincia de Santa Fe. Y eso puede estallar por los aires en algún momento que alguien decida resolver todos los conflictos que existen en las zonas barriales a los tiros otra vez, y eso se desata como en el año 2013 cuando asesinaron al pájaro cantero, cuando nadie precisaba que lo mataran al pájaro cantero, porque realmente el pájaro era un verdadero regulador, un verdadero regulador. Ahora, ojalá que siga así, porque en realidad el nivel de dolor que tenía nuestro pueblo claramente había que bajarlo. Y aparte porque eran los sectores más pobres, ¿no? Los que siempre pagan con la sangre, ¿no? Exactamente. Y después tenés lo otro, lo que había pasado en marzo. En marzo lo que sucedió cuando de estas 60 bandas hay un grupo de 10 bandas que se ponen de acuerdo para matar a 4 trabajadores jóvenes para que sean menos rigurosas las condiciones de detención, eso también debe haber generado cosas que todavía hasta el día de hoy no sabemos. Pero eso en marzo demostró algo. Puede haber un acuerdo para que efectivamente se baje el nivel de homicidios,
pero cuando ellos quieren decidir por adentro, por afuera del acuerdo, estando la plata, no estando las armas, matan cuando quieran. Y me parece que el horizonte que se viene es un regerenciamiento de estas bandas, y por arriba, lo que resulta totalmente intocable es el narcotráfico de verdad. El narcotráfico de verdad es el dinero grande que se sigue moviendo por los puertos de San Lorenzo y por los puertos de Rosario. Y cada vez aparecen más casos de bandas internacionales que usan a la región como depósito, como albergue transitorio de distintas mercaderías ilegales, para después que se vayan exportándose por los puertos privados de San Lorenzo. Eso se está viendo en pequeñas localidades: Andino, Timbúes, Puerto Gaboto, lugares en donde puede haber más zonas residenciales, en donde empiezan a aparecer los otros eslabones, los superiores, los que nunca caen, lo que hace que el narcotráfico jamás, que goce de buena salud, jamás sea combatido, porque el narcotráfico es indispensable para el narcotráfico, para el capitalismo, para el sistema. Es creíble si te dicen que lo que están buscando es tratar de disminuir la violencia letal. Después lo que es el negocio, el narcotráfico es una lucha perdida del vamos, digamos, es uno de los negocios estructurales del capitalismo, como la trata de personas. Como vuelve ahora con el caso Logan, ¿no? Que tantas veces del caso Logan, impresionante. Claro, y que vos siempre lo marcás, que son las patas del capitalismo más las importantes. Las 5 principales, ¿no? Exactamente. Claro, sin duda. Esto que hablaba también de cómo se va, hay un pacto, un regulador. Reguladores, ¿no? Conocemos también en barriales. En voz de los propios pibes que te dicen, mirá, antes integramos una banda, hoy nosotros no somos autogestivos. Claro. ¿No? Claro. Porque si vos tenés un fierro, vos, yo, tenemos... Armamos nuestro propio negocio. Eso se desarrolla como mancha de aceite por la enorme cantidad de armas. Lo que ha variado es que alguien compró armas. Claro. ¿Pero es mucha la cantidad que se ha retirado? Y sí, parece que sí. Parece que sí. Igual, insisto, lo que hoy se quitó se puede volver a poner en algún momento. Claro, es como tiene una fecha de vencimiento pero que no depende ni tiene. siquiera ni del regulador. Suponete, vamos a poner un nombre que no es, pero vamos a poner La Ferrara, el jefe de sicarios de Alvarado. Se escapa, dice: yo tengo que volver a Santa Fe para matar a una determinada persona, que no era el gobernador. Tengo que venir a Santa Fe para matar a una determinada persona. Voy a estar primero en Fray Luis Beltrán, como estuvo, y después en Andino. Entonces, mientras tanto, yo te mantengo en regla. De las 60 bandas que existen, nosotros te manejamos, a la larga o a la corta, te manejamos 30. 30 te la mantenemos. ¿Cuánto puede durar esa decisión? ¿Cuánto te lo puede garantizar? Cuando empieza a haber cada vez menos para repartir, eso va a estallar por los aires. Lo peor, no va a estallar por los aires, va a estallar por la sangre derramada de las pibas y de los pibes en los barrios. Exactamente, la de siempre. Terrible. Bueno, no nos queda mucho, Carlos. El tema Vicentín, vimos Cuellos Blancos, tuvimos también de invitado a Daniel Sofra, de la Federación Aceitera. Es un film muy bien logrado, charlamos con Cedrón también, con su director. ¿Cómo está la causa de Vicentín? ¿Se puede avisorar que al final del camino encontremos justamente... una mesa en cana, ¿no? Y aparecer con un Saratoga, un Chesterfield, para llevarle cuando estén en cana para que puedan fumar, qué sé yo. Está muy bueno. Sí, sería hermoso. Pero no. Tengo que decir que no. Seguí soñando. Te tengo que decir que no. Nosotros vamos a seguir peleando para que sí sea. Pero yo lo que veo por cómo va el país, por cómo va la provincia, es que está todo asfaltado para que vuelva a haber impunidad para los delincuentes, como la película se llama Cuello Blanco, para nosotros delincuentes de guante blanco. Claro. A mí me parece que van a ir por ese lado. De hecho, vos sabés que tristemente la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe cerró la comisión investigadora, que era la única que sostenía un poco autoridad institucional en el país que sostenía la necesidad de por lo menos recuperar la guita que se llevaron afuera los tipos de Vicentín. Pero vamos a seguir peleando. Qué difícil todo, ¿no? No es sencillo, pero yo creo que debe ser peor para la gente que no llega ni siquiera a una quincena de mes. Claro. Eso y que estos temas como los de Vicentín incluso le quedan muy lejos. Le queda lejos, pero lo ve, lo repara, por eso la película... Hace 4 semanas que está, de alguna manera, esa gente que no conocemos, esa gente que no participa en las redes o no participa de nuestros programas, de nuestros Instagram,
eso también es un factor de esperanza, porque se ve que hay una necesidad de conocer algo más de lo que pasó sobre Vicentín, y eso es lindo. Eso es lindo. No quiero traer a los brujos, pero digo, ¿crees que ese ya tuvimos uno que no nos fue bueno, ¿no? Pero digo, esa memoria de lucha que tiene el pueblo argentino, de memoria también, a veces suele apagarse, pero no desaparece. Todo, Yo estoy convencido de eso. Lo que sí creo que hay que activarla. Hay que activarla porque también, como decía Walsh, la única clase que realmente tiene memoria es la clase dominante. Y la que por eso destruye la memoria. Claro. Vive agrupada, ¿no? Sí. Y que sabe cómo accionar rápidamente. Y en determinados momentos, aparte, te provoca el desfile del 9 de julio. Pasó desapercibido, pero hubo muchas escenas provocadoras, desde que los desfilaron llevando supuestamente el estandarte de ser veterano de Malvinas, eran torturadores los soldados de Malvinas, desfilaron Ford Falcon. Sí. Ojo con esas cosas, porque además se exacerban, se pasan de mambo, te provocan. Sí, es como hablábamos en su momento, ¿no? Con el tema del enano fascista, que no es todos tenemos un enano fascista, además que algunos vienen a alimentarlo. Claro, ¿no? Y crece, y deja de ser enano, claro. Deja de ser enano. Sí. Bueno, Carlos, el agradecimiento, como siempre, por tu tiempo. La seguimos, continuamos, como siempre, tratando cada uno de su lugar a contribuir, ¿no? En esta disputa de sentido por el lado de los medios y disputa de la realidad que hay en las calles, ¿no? Esperemos que nos encuentre un poquito más unidos a todos y con fuerza para seguir peleando. Exactamente. ¿no? Por sobre todo. Gracias, muchas Carlos. gracias a ustedes. Gracias. Carlos del Frade estuvo con nosotros. Bueno, Fabián Arias, Hernán Cabrera, el amigo García en Televisión Regional, en todos y cada parte de ellos, el agradecimiento por esto, ¿no? Y a ustedes también, ¿no? Por estar siempre prendido en las redes y también por Televisión Regional, a quienes miran también el canal de YouTube de Conclusión. Y a Murgia, ¿no? Que siempre nos banca. Por supuesto. En tiempos, Ricardo, en tiempos de oscuros. Totalmente. Continúe. Continúe. El agradecimiento a Ricardo. Exactamente. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias por estar. Chau, chau.